Todo apunta a que Rusia se convertirá en el flagelo para el Occidente apóstata, a través de una tercera guerra mundial con bombas nucleares atómicas, dando cumplimiento a profecías públicas y privadas. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Todo parece indicar que las profecías públicas y privadas están a punto de cumplirse y que Rusia se va a convertir en un flagelo, en un azote para el occidente apóstata. Todo apunta a eso. Y además es que lo están diciendo de una forma y de otra. Vamos a recordar, por ejemplo, al líder de la Agenda 2030, Jorge Mario Bergoglio, según todo indica, Enumbe, el seglar destructor, absolutamente destructor, ahí lo tenemos, que decía ya en julio del pasado año 2022, en una entrevista en Univisión, sonrió cuando le preguntaron por los comentarios que le acusan de ser filorruso y dijo que estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial a pedacitos, a pedacitos. Bueno, también entre otras cosas dijo que había que consumir menos carne para salvar el medio ambiente. Pero nos vamos a quedar con ese titular. El Papa Francisco, el mal llamado Papa Francisco, estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial a pedacitos, a pedacitos. Y desde hace años, él lo sabe bien, él sabe que estamos en una guerra mundial contra la humanidad, con ese falso acto de amor que él tanto predicó el propio día de 25 de diciembre de Navidad, diciendo que eso eran signos de luz y de esperanza para la humanidad, que todo el mundo se pusiera su falso acto de amor. Esa es la guerra contra la humanidad que viene, él dice que es la Tercera Guerra Mundial a pedacitos. Y también a mí me hizo sospechar por qué ha retrasado un año el fin del sínodo de la sinodalidad, donde quiere dar el golpe de gracia, el descabello a la Iglesia. ¿Por qué lo ha retrasado al 2024? Y nos encontramos que en el 2023 todo apunta a que se va a producir esa guerra nuclear, bueno, con la excusa de que Rusia, pues ahora vamos a ver los titulares, está quejándose de que como sigan enviando tropas y material bélico y demás, los países de la OTAN a Ucrania y terminen obligándoles a replegarse a sus posiciones a Rusia, que entonces puede ser que eso detone una tercera guerra mundial nuclear. Y que mucho cuidado, que son responsables de lo que va a pasar, de una catástrofe mundial, catástrofe global, decía ayer el presidente de la Duma de Rusia. Catástrofe que, por cierto, es la palabra que venimos repitiendo una y otra vez, la Virgen Enumbe, los mensajes de la Virgen Enumbe, profecías, revelaciones marianas, que nosotros damos, Agustín y yo, más que por probadas, justificadas y como verdaderas, porque el tiempo es el justo juez que da y quita razones, insobornable juez que da y quita razones, y el tiempo ha ido confirmando las profecías de la Virgen Enumbe, con los dos papas que cambió la masonería eclesiástica, con los 30 años que advirtió la Virgen que se dieron pleno cumplimiento en la Semana Santa del 2020, con Bergoglio cerrando los templos y todas las liturgias pandémicas que instauró en la Iglesia, etcétera, etcétera, con los milagros, que el agua seguirá sanando de Umbe, que sigue sanando. Por tanto, la Virgen en Umbe nos habló de catástrofes que ahora se iban a ir desarrollando en todo el mundo, en esa niebla que se haría realidad, que se hizo realidad incluso físicamente, y esa catástrofe de la que habla insistentemente la Virgen, escuchamos como de boca del propio Bergoglio, de boca ahora del presidente de la Duma de Rusia, habla de catástrofe global, que está el mundo a punto de estallar y de meterse en una catástrofe global de dimensiones inusitadas. Y vamos a leer exactamente lo que dijo, recordando antes las palabras del padre Kramer, experto fatimista. Recordar tercer secreto de Fátima. Recordemos que Juan Pablo II no quiso desvelarlo porque, entre otras cosas, dejó caer que podría eso animar a los rusos a iniciar la escalada militar de conquista de Europa, y entonces pues esa fue una de las razones que les llevó a callar sobre el tercer secreto de Fátima, que está vinculado con Rusia.
El padre Kramer, experto fatimista, uno de los mayores entendidos del mundo en el tercer secreto, cree que Rusia atacará a Europa de golpe, por sorpresa. Y lo hará con misiles y también a Estados Unidos. Y cuando todo esté destruido, entonces entrarán a ocuparlo todo. Puede ser ya incluso esta primavera del año 2023, porque la entrada de los tanques Leopard y otra serie de materiales bélicos que están siendo enviados a Ucrania por parte de diferentes países de la OTAN, en ese apoyo que se le está dando, hará que los rusos se replieguen a Rusia y luego vendrá todo. Esto eran palabras del padre Kramer. Ayer nos encontramos con que el presidente de la Duma del Estado o Cámara de Diputados de Rusia, Vyacheslav Volodin, advirtió, ayer domingo, de que los suministros de armamento de ataque a Ucrania provocarían una catástrofe global. Catástrofe, insisto, palabra que la Virgen usa constantemente, y cuando la vidente le pregunta a Felisa Sistiaga, mujer analfabeta, bueno, señora, ¿y qué significa catástrofe? ¿Qué nos quiere decir con catástrofe? Ella dice derrumbamiento. El derrumbamiento, liderado en la Iglesia y en el mundo por el líder de la Agenda 2030, que es Jorge Mario Bergoglio, el destructor, hombre elegido no canónicamente, que se esforzará en llevar a muchos al error y en destruir todo en la Iglesia. Catástrofes, derrumbamiento. ¿Derrumbamiento de qué? De la vida, del sistema, de Occidente, de la Iglesia, de todo. Derrumbamiento. Muertes, enfermedades, etc. ¿Qué más quisiéramos no tener que hablar de todo esto? Pero está predicho pública y privadamente en diferentes profecías. Y ahora nos encontramos estos personajes, el presidente de la Duma del Estado, Cámara de Diputados de Rusia, que dice que van a provocar una catástrofe global el hecho de que se estén enviando tantos armamentos por parte de la OTAN en apoyo de Ucrania. Los suministros de armamento ofensivo al régimen de Kiev conducirán a una catástrofe global, escribió Volodin en su canal de Telegram. Recalcó que si Estados Unidos y sus aliados de la OTAN envían a Ucrania armamento que sea reutilizado para asestar ataques a ciudades e intentar capturar territorios rusos, habrá medidas de respuesta con el uso de armas más potentes. El líder de la Duma instó a los parlamentarios de Estados Unidos, Alemania y de otros países europeos a tomar conciencia de su responsabilidad ante la humanidad. Esa humanidad que la Virgen dijo en un vengo por toda la humanidad. Esa humanidad que está en peligro serio y grave en esa guerra a pedacitos, como dice Bergoglio, que es la Tercera Guerra Mundial, y que ahora parece ser que entraría en la fase de guerra devastadora, de guerra nuclear. Esa humanidad por la que viene la Virgen. Vengo por toda la humanidad, insistió la Virgen. Pues con sus decisiones Washington y Bruselas llevan al mundo a una guerra terrible, subrayó el líder de la Duma. Volodin indicó que los políticos occidentales deben entender que, habida cuenta de la superioridad tecnológica de las armas rusas, los suministros de armamento ofensivo a Ucrania pueden terminar en una tragedia de magnitud mundial que destruirá a los países. Los argumentos de que las potencias nucleares nunca han utilizado armas de destrucción masiva en conflictos locales no se sostienen, indicó este señor, señaló el legislador, que explicó que estos estados no han visto amenazada la seguridad de sus ciudadanos ni la de su integridad territorial. Según la doctrina militar de Moscú, Rusia se reserva el derecho a usar armas nucleares no solo para responder a un ataque nuclear o con otras armas de destrucción masiva contra ella y sus aliados, sino también en el caso de ser objeto de una agresión con armas convencionales que amenace la existencia del Estado. Bueno, pues esto lo publicaba La Vanguardia y lo publica toda la prensa, y algunos titulares que pues están entresacados de lo que la élite satánica, como dice Ángel Ortega, de Católicos por la Verdad en el Mundo, está vendiendo al mundo. Algunos de los titulares que en los días anteriores ya vendía el sistema satánico, para ir haciendo recapacitar, mentalizar a la opinión pública de lo que hay y de lo que viene. Dmitry Medvedev amenazó con una guerra nuclear si Rusia es derrotada en Ucrania. La misma idea de lo que dice ahora el presidente de la Duma, ¿no? El mundo está en peligro por el aumento de la ayuda militar a Ucrania. Lo mismo, en la misma línea. Eso ya se dijo días pasados. El aumento de la ayuda militar a Ucrania se dirige hacia un punto peligroso para el mundo. Bulgaria le pide a los países de la OTAN que no envíen armas a Ucrania porque este acto podría desencadenar un conflicto global. Lituania, Letonia, Polonia, República Checa, Dinamarca, Eslovaquia, Países Bajos, Gran Bretaña firmaron la declaración de Tallinn para asistencia militar sin precedentes y poder de fuego a Ucrania. Es una declaración de guerra híbrida. Rusia se prepara.
Estados Unidos está enviando tanques de guerra y armamento militar a miembros de la OTAN. Otros países se están preparando para enviar tanques de guerra a Ucrania. Rusia se está preparando poniendo sistemas antiaéreos en edificios de Moscú. Rusia declaró que si países de la OTAN envían armas de largo alcance a Ucrania, entonces estos podrían provocar un conflicto severo. Pentágono. Estados Unidos apoya la intención de Ucrania de devolver Crimea al país. Bielorrusia y Rusia han iniciado ejercicios militares a gran escala. Alto mando de Rusia advierte de una guerra nuclear si Rusia pierde la guerra en Ucrania. Esto lo vienen, por tanto, advirtiendo desde muchos días atrás. Ayer fue el presidente de la Duma quien fue ya más explícito, más definitivo en sus expresiones, y como hemos dicho, pues catástrofe global, así lo define. En definitiva, el aumento de la ayuda militar ucraniana se dirige hacia un punto peligroso para el mundo, dicen desde Rusia. Holanda ha empezado a considerar enviar aviones de combate F-16 a Ucrania. Por su parte, Chipre está listo para transferir tanques de guerra a Ucrania. Estamos casi al filo de la Tercera Guerra Mundial. Católicos por la verdad en el mundo, dice así Ángel Ortega. Esto es lo que la élite satánica está vendiendo al mundo, pero si hay una gran guerra, el principal objetivo será eliminar población, las fronteras y los territorios les dan igual porque su objetivo es crear un estado totalitario y único, y ya lo sabéis, para que sea el gobierno mundial dirigido por el anticristo. Y ahora que tenemos de profecías privadas, algunas, bueno, ya hemos dicho. La Virgen en Prado Nuevo habla reiteradamente de que Rusia va a ser el flagelo de la humanidad y que va a atacar al resto del planeta con armas atómicas y millones perecerán. Y también la Virgen dice que el cielo nombrará al próximo Papa, San Pedro y San Pablo. Es decir, todo va coincidiendo. La aparente retirada de Rusia y la aparente elección de Pedro Romano por este grupo de opositores a Bergoglio. Pero nosotros sabemos que eso es todo lo contrario de lo que va a suceder. En fin, yo es que tengo por totalmente ciertas las apariciones de Prado Nuevo, las estoy estudiando, y como me creo a la Virgen, pues tengo claro que esto de Fray Alessi Buñolo y estas noticias de la aparente retirada de Rusia son un espejismo y el devenir de la humanidad va en dirección contraria a lo que nos van a tratar de hacer creer. Las profecías sobre Rusia las dice la Virgen al principio de los mensajes que fueron muy abundantes, y también las de que el cielo nombrará al próximo Papa. Y en un momento dado dice la Virgen que el Santo Padre es un mártir por la humanidad y que después de San Pedro es el Papa más santo. Yo creo que se refiere a Benedicto. Ella siempre habla en presente, siempre habla bien del Papa, a diferencia de Umbe. Ahí no nombra a Bergoglio para nada. Pero como ella habla de la gran tribulación, de las bombas atómicas, de que el Papa es mártir, de que el cielo va a nombrar en su momento al próximo Papa, pues eso está al caer. En cuanto empiecen a caer las bombas, porque además la Virgen habla de la elección del último Papa por parte del cielo cuando todo esté envuelto en llamas. Es decir, que quién sabe si va a ser eso pues coincidiendo con el aviso. Tiene bastante pinta de que sea así. Bueno, pues Prado Nuevo tiene una imagen de la Virgen Dolorosa donde ella aparece vestida de papa, entre comillas, con la Eucaristía colgada al cuello, como diciendo: en ausencia del Papa yo seré vuestro Papa, la divina pastora, vuestra cabeza. Mucho de lo que se dijo en Prado Nuevo fue absolutamente político. Allí se habló de una segunda guerra civil que también está profetizada en La Salette, Francia, porque cuando los comunistas se levanten en varios países habrá un grupo que no lo va a aceptar, lógicamente, y una guerra civil sí se prevé que sea muy rápida y destructiva. Los rusos ahora van a hacer la estrategia de replegarse y después lanzarán los misiles, como dice el padre Kramer. Eso está en muchas apariciones marianas y revelaciones privadas y todo apunta a que se va a cumplir. Y muy posiblemente este mismo año 2023 en la primavera. Y encima lo están manifestando los propios rusos con declaraciones a la prensa, en el Telegram personal y demás. Ya en Fátima se dijo que Rusia sería el flagelo del mundo para el occidente apóstata, y es curioso que los pastorcitos de Fátima pensaban que Rusia era el nombre de la burrita de su tío, que se llamaba Rusa. Eso lo recordáis, ¿verdad?
Es decir, esos niños no podían saber nada de este tema de Rusia, al igual que las niñas de Garabandal tampoco, cuando Mariloli dijo en su momento que antes del gran aviso Rusia ocuparía todo el mundo. También lo dijo Conchita, o sea que fijaos como por diversos sitios niños o niñas en apariciones marianas profetizaron de lo que ocurriría con Rusia estando ahí en primera línea, ¿verdad? En el protagonismo de Rusia. Además, que todo ocurra ahora en 2023 cuadra con lo que está haciendo Zelensky y sus socios a la hora de provocar a Rusia, a la que supuestamente, eso no se lo creen ni ellos, pretenden derrotar, ¿verdad? Como si pudieran derrotar a Rusia, cuando además les está advirtiendo que como les toquen las narices más de la cuenta, van a generar un conflicto nuclear global mundial. Esto está claro que es una locura si no lo entendemos con mirada escatológica, de que estamos en el fin de los últimos tiempos y que todo esto está ocurriendo para que se puedan cumplir las profecías. En el fondo, se trata de crear una tercera guerra mundial nuclear y, así como el hecho de que Jorge Mario Bergoglio, ya hemos dicho, haya aplazado el sínodo de la sinodalidad un año, pues yo entiendo que puede ser porque sabía que esa guerra mundial a pedacitos, como él dice, en el pedazo de 2023 incluyera pues esta devastación y todo este tema que favorezca la aparición del jefe. Ya sabéis quién es ese, el otro, ¿verdad? A mí no me habéis recibido, dijo el Señor, otro vendrá en su propio nombre, a ese le recibiréis. Bueno, pues recordad también que lo que dijo el cardenal Pell, que murió, referido al sínodo de la sinodalidad, pesadilla tóxica, el falso pontificado de Bergoglio, del mal llamado Papa Francisco, al que calificó como destructor, como una catástrofe, lo definió también como catástrofe el cardenal Pell, al falso pontificado de Bergoglio. Así que más personajes que van utilizando la expresión de la Virgen, catástrofe, 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 catástrofe. También en Garabandal se avisó por boca de una religiosa que había escuchado de boca de Conchita que antes del aviso habría un gran acontecimiento importante en la iglesia, algo así como un sínodo, y ya lo estamos teniendo, que es el sínodo de la sinodalidad, la pesadilla tóxica, en palabras del cardenal Pell. Bueno, pues todo apunta a lo que estamos viendo. Todos los personajes coinciden en lo mismo y solo nos queda prepararnos lo mejor que podamos y sepamos, que Dios nos ayude. Y mientras tanto siguen ocurriendo muertes inesperadas, sospechosísimas, de personas y personajes públicos y no tan públicos, pero que son fieles y firmes opositores al bergoglianismo, a Bergoglio y su gente. Bueno, es lo que tiene enfrentarse a las tinieblas, al misterio de iniquidad. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos, Señor Jesucristo, Hijo del Padre. Manda ahora tu Espíritu sobre la tierra, haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Oración dada por la Virgen Santísima al Padre Gobi para pedir el segundo Pentecostés. Ven, oh Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra. Ven pronto. Ven, en estos los últimos tiempos. Ven ahora que la gran prueba ha llegado. Ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Amén. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Isaías 26:12. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.